Hola, buenas noches compañeros. Mi nombre es Gerardo López Rubio. En esta ocasión vamos a hacer la actividad, de los ejercicios de la actividad 4, que es el video de la explicación de la ley de los senos y la ley de los cosenos. Bueno, primero la ley de los senos y de los cosenos se aplica a los otros dos triángulos que no sea el triángulo rectángulo. Entonces podría aplicarse a un triángulo, nosotros lo llamamos un triángulo acutángulo o un triángulo obtusángulo, ¿no? En el triángulo acutángulo es el que, pues digamos, sus ángulos miden menos de 90, y en el triángulo obtusángulo hay un ángulo que mide más de 90. Entonces, por lo consiguiente, no hay ningún ángulo de 90 grados. Entonces, cuando no hay ningún ángulo de 90 grados, pues no podemos aplicar Pitágoras. Entonces, tendríamos que aplicar ya sea la ley de los senos o la ley de los cosenos, dependiendo de los datos que nos den. Bien, en este caso tenemos el triángulo ABC. El ángulo B, su opuesto, entonces sería, a ver, sería B. El ángulo C, este lado sería C, este es únicamente para identificar los lados. Y el ángulo A, entonces su opuesto sería el lado A. Bien, entonces posteriormente vamos a pasar a explicar la ley de los senos. Entonces, la ley de los senos, ¿cuándo se va a aplicar? Aquí tenemos unas pequeñas imágenes que nos van a ayudar a entender mejor. La ley de los senos se aplica cuando se conoce la medida de los dos lados y uno de los ángulos opuestos a él. Entonces, cuando se conoce la medida en este caso, de los dos de los lados y el ángulo opuesto a él. En este caso es el primer caso. En el segundo caso, de igual forma, cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto a él. Entonces conocemos el ángulo F y su lado opuesto. Conocemos el ángulo B y su lado opuesto. Por lo consiguiente, ya podríamos aplicar la ley de los senos. Y el otro caso es cuando conocemos un lado y dos ángulos adyacentes a él. En este caso conocemos el segmento HI y conocemos los ángulos adyacentes a él, el ángulo H y el ángulo I, ¿verdad? Entonces, en este caso ya podríamos aplicar la ley de los senos. Posteriormente nos vamos a pasar a la ley de los, a la ley de los cosenos. ¿Cuándo aplicamos la ley de los cosenos? Cuando conocemos dos lados, cuando conocemos los dos lados y el ángulo comprendido entre estos lados. Entonces conocemos el segmento AB, conocemos el segmento AC y el ángulo comprendido entre estos dos lados, que es el ángulo A. Y la otra es cuando conocemos los tres lados del triángulo. Entonces aquí tenemos las pequeñas fórmulas que son muy sencillas de aplicar. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el lado C, entonces dice C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B, por el lado A, por el lado B, por coseno del ángulo C. ¿Vale? Entonces, coseno del ángulo C es para encontrarse. Y de igual forma, si yo quiero encontrar, por ejemplo, A, los otros dos lados, los elevamos al cuadrado, los sumamos, menos, vamos a multiplicar el doble producto del B por el C y por el coseno de A. Entonces, son fórmulas bastante sencillas no de memorizar, sino sobre todo de comprender. Muy bien, nos pasamos a ver. Vamos a pasar al ejercicio. En este caso, tenemos un triángulo oblicuángulo, ¿no? Entonces nos da como dato al problema un ángulo B o alfa, vamos a llamarlo así, 120. El segmento CB o BC mide 6, el segmento AB mide 10. Entonces, aquí la idea es encontrar cuánto mide el segmento CA. Entonces, cuánto mide este lado. Para esto, lo primero vamos a ubicarnos en qué vamos a utilizar, si la ley de los senos o la ley de los cosenos. Aquí claramente cumple con lo que nos pide, más bien dicho, la ley de los cosenos. O sea, nos cumple que dice que se va a utilizar la ley de los cosenos cuando conocemos dos lados
y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces conocemos este lado y conocemos este lado y este ángulo, entonces vamos a aplicar la ley de los cosenos. Para esto nos vamos a ir a nuestro editor Mathai. En este caso voy a utilizar, como voy a calcular, a ver, no me regreso ahorita, voy a calcular, vamos a suponer, voy a calcular B, ¿verdad? Dijimos que este lado es B minúscula, el opuesto a B mayúscula, eso ya lo explicamos anteriormente. Bien, entonces la fórmula es B al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble el doble de A de C por coseno de B. Entonces B cuadrada A, ¿cuánto vale A? A es el opuesto a este lado. A vale 6, A vale 6 y C vale 10. A vale 6 y C vale 10. Menos dos veces A que vale 6 otra vez y C que vale 10 por coseno de B. Bien, nos vamos a coseno. Coseno de B es igual a 120, ¿no? 120. Entonces, 6 al cuadrado es igual a 36. Recordemos que primero vamos a jerarquía de operaciones. Primero la potencia, 6 al cuadrado, 36. 100 al cuadrado, 10 al cuadrado, perdón, es igual a 100. De igual forma, ejecutamos el coseno de 120 que nos da menos 0.5. Ahora multiplicamos en esta primera parte 6 por 10, 60. Lo demás lo dejamos igual. Más por menos, menos 60 por 0.5 es igual a menos 30. 36 más 100 menos por menos es más y 2 por 30 es 60. Sumamos y nos da 126. Como está elevado al cuadrado, lo pasamos como raíz cuadrada de 196 y nos da como resultado final 14. Entonces, de esta manera podemos deducir que el segmento AC o este lado mide 14. Es así como hemos llegado a terminar este pequeño video y muchas gracias compañeros y seguimos adelante. ¿Qué pasó?